Buenas noches, good night. Bienvenidos a esta entrevista súper importante. Hoy es un día histórico. Todo el mundo recuerda el famoso caso Dutroux, una red de pederastas del poder belga con aristócratas y satanismo. Hoy tenemos a una de las supervivientes de la trama de Bélgica, porque Bélgica es una trama muy grande, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa entrevista se va a poder escuchar en inglés y en español. Anik Lucas es nuestra entrevistada. Bienvenida, welcome Anik. Good night, welcome. Tenemos a Isi también de traductora, así que Isi, por favor, para dar un poco la simbiosis. Y Buenas, buenas. Y le puedes dar la bienvenida de todo lo que he dicho. Yes, as very well once said, we're going to begin this interview with you for the first time here for the Spanish-speaking world, specifically for Spain in this case. So we're going to get to know you a little bit more. We're going to introduce you as well. He has already introduced you as one of those you survived this pedophile reign and built up in Belgium for many years, unfortunately. And it's a pleasure to have you here, and we welcome you. And this we expect it to be one of the best interviews given in the Spanish-speaking languages. Wow, thank you so much. Yes, thank you for doing this and setting this up and having the translation. I'll try to do my best. Yes, so to introduce myself, and I guess it's true that there's a little out in Spain about maybe this subject, but also maybe the Dutroux case. I'm not sure how much was known about that. So I was born in 1963 in Belgium. My mother was single, and my mother was also mentally ill, though not diagnosed, but single and mentally ill and working. And so from the beginning, I was abused. And when I was 3 years old, she married. And from the new place where we lived, which was in Flanders, I started getting visits from the cleaning lady who offered to take me out to babysit, and who was actually a recruiter for the network. So I don't know how you want to translate. If you want to maybe now. Yeah, like, no, it's fine. It's fine. It's a lot, right? Yeah, yes, it is, unfortunately. But people. I'll try to keep it shorter. I'm sorry, I'm not used to being translated. Yeah. Yeah, well, no, it was just fine, and it's important that people get to know these things. I mean, now more than ever, it's time. Pues básicamente lo que ha hecho es presentarse a sí misma. Bueno, ha dicho que ha nacido en Bélgica en 1963, si no me equivoco, Sí. en una zona cercana o dentro de lo que es la zona de Flanders, y que pues la hija de una madre soltera, y que ha dicho efectivamente que su madre, pues por aquel entonces no había sido diagnosticada como una persona con una enfermedad mental, aunque bueno, con el tiempo pues sí se ha clasificado como una persona con problemas mentales, y bueno, que al cabo de un tiempo, pues creo que le ha dicho a los 3 años de edad, pues la señora de limpieza que estaba que solía venir a su casa, a su domicilio, que por cierto su madre se casó, bueno, aproximadamente a esa edad de que ha indicado los 3 años, y bueno, esta señora de limpieza pues ofrecía ciertos servicios a ciertas personalidades importantes. Ella veía que venía mucha gente, especialmente figuras masculinas, pues vamos, era una facilitadora de esta red de pedofilia, básicamente. Eso es lo que era esta señora de la limpieza. Yes. Sí. Go ahead. Sí, adelante, go ahead. Yes. Okay. This cleaning lady and her husband would have me for outings or weekends. I was 5 years old when it started, and
there were always lots of children. They were Dutch, so they were from Holland, and there were always children that were either Dutch or Belgian. And I was never really allowed to be close to them, and they always changed. And for 1 year, they took me on outings and babysat and everything. And after 1 year, they took me to what was immediately an extreme situation in a castle that was an orgy, Mhm. and where I was immediately extremely abused. Yeah, sorry to hear that. I'm going to translate if you allow me. Pues nada, que esta señora limpieza y su marido, como ha dicho Anneke anteriormente, pues eran facilitadores de esta pues, pedofilia para gente importante de la élite. Y nada, todos los fines de semana se llevaban por ahí, pues por los exteriores, y a ella, y efectivamente ella me ha comentado que no, llegó un punto que no estaba sola, que estaba con un montón de niños belgas y holandeses, aunque no dejaban que se relacionasen o interactuasen entre ellos tanto, y se los llevaban por ahí, hasta que un buen día ya se la llevó al extremo, es decir, se la metió directamente en uno de estos castillos, y ahí fue pues donde vio estas orgías y fue brutalmente pues abusada. Sí, 1969, que es el famoso castillo. ¿Se le podría preguntar qué castillo era? Si lo puede revelar o dar el nombre de cuál castillo, porque se ha hablado mucho de los castillos, famoso Château d'Amerois, pero no sé si es el Château d'Amerois este famoso de los Illuminati, entonces si puedes preguntarle, Isi, por favor. Yeah, I think she understood perfectly your question, as you might well know. One is asking if it would be possible for you to reveal the name of the castle, because there's many of them. Yes, so this was not the Château d'Amerois. This particular one, I don't know which one it was. But you know, I have been to the Château des Amerois. But the memories from that place are very fractured, because I know one thing, that my fear was extremely elevated there. So much so, the panic was so strong that I have just a few flashes that I've recognized the interior of the castle. But the other thing is that for me, it's always very helpful to go back to the spaces to really validate my memory. So I can say that recently I was back in Belgium and looking for one castle, which is called the Tomcat Court. You know, the Tomcat Court was the name of it, but it was on Google Maps. So we went there, and when we got there, I said, "No, this is not it at all. I was wrong. The neighborhood was wrong. The place was wrong. The castle itself, maybe, but I knew it wasn't it." And then someone said, "Well, actually, the place that you were thinking was maybe this other one, but it's not on Google Maps. But it was an investigation. It was mentioned in an investigation. So we went to the other one. And as soon as we got anywhere near it, I immediately knew that's where it was. The Tomcat Court in Schravenwezel is the name of the place, but it's near Basca. It's near Antwerp, and we went into. It's not just woods, but it's a lot of lanes. It's a lot of very beautiful lanes, and you know the grounds of the castle are as large as several neighborhoods. You know, several upscale neighborhoods. We couldn't even get to the front of the lane leading to the castle. Just because it's so privatized, but I knew that it was there. Yeah, so there was no vegetation or forest surrounded where there was. Everything was blocked off. The roads were blocked. I imagine so. Yeah. Yeah, obviously you have to let it out. You've done good. You have to break from that past and let it all out. All those feelings, all that, it has to be gone. That's not you. It's not your fault. It's nobody's fault. So you've done very, very well. And you have to be extremely brave to do so. So now it's time to do it. Yeah. Juan, nada, básicamente te ha indicado que pues ese lugar, ese castillo que has nombrado inicialmente, a priori ella, obviamente, debido al extremo abuso que sufrió,
Su mente estaba fracturada, claro. Imagínate una niña de 5 o 6 años o incluso menos, pues obviamente nuestro cerebro tiene un sistema de defensa que pues lo bloquea, y más sobre todo una pobre criatura. Entonces, ese castillo no, aunque inicialmente habían pensado que sí. Ella tomó la decisión de, cuando volvió a Bélgica, efectivamente, pues para romper con su pasado y sacar toda esa negatividad de dentro. Lo que solemos hacer es enfrentarnos a nuestros miedos. Entonces es lo que ha hecho ella, como buena mujer valiente que es. Entonces, al principio pensaba que era ese otro castillo que tú has dicho y otro exactamente, sí, pero no era, porque ella, al tener pues esa mente fracturada, tiene flashes, tiene imágenes y las tiene que reconstruir. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, necesitamos ir al lugar que creemos que nos va a hacer no recordar todo, pero sí juntar, digamos, las piezas del puzzle, de ese rompecabezas fracturado. Entonces, alguien le nombró un lugar de otro castillo mucho más amplio, con jardines enormes, súper amplio, pero que el acceso era extremadamente privado y que no podían pues acercarse tanto como quisieron. Y no estaba pineado en Google Maps. Alguien le propuso ir a ese lugar porque esa otra persona creía que podía ser ese sitio, porque ya habían visto esa zona un poco con demasiada seguridad, que las carreteras o caminos estaban bloqueados, no eran de fácil acceso, porque había gente allí pues no permitiendo el paso. Entonces, ella lo que ha dicho es que nada más llegar a esa zona, su mente automáticamente ya la hizo recordar, pues le volvieron esos flashes, con lo cual ella se dijo a sí misma, sí, este es el lugar. O sea, que confirmó a través de esos recuerdos que efectivamente era ese castillo. Es que hay otro lugar que se le podría mencionar, que es Faux-les-Tombes, que era otro castillo donde se reunía gente de la Gladio, Operación Gladio de espionaje de la OTAN, de la Stay Behind. Pregúntale si conoce este lugar. No digo que sea este el que ella ha mencionado, pero sí tiene algún recuerdo de Faux-les-Tombes. Adelante, Isi. Yes, you will, Eric Haneke. He's just asking if you remember. You remember the what's the name of that place? Juan, you told me. Faux-les-Tombes o Les Tombes, como es un castillo de Tombes. Mm-hmm. Yes. Yeah, because he said, if you remember the place, because apparently it was one of the biggest hubs for the elite, so-called elite, with regards to the Gladio operations, Black Ops Gladio, and then the I think it was the UN Stay there. behind. Stay behind. Stay network. behind. Mhm. Stay behind. Yes. ¿Qué nos puede decir? Yes. So, yes. So I think so. I've only seen pictures of that castle online, so I can't confirm 100%. But I can tell you that a lot of my perpetrators, I have recognized. So at the time I didn't know anyone. That's easy. But later I recognized people, and then it turned out that many of them were indeed part of the Stay Behind network. Mm-hmm. But not only that, many were also part of the Club of Rome and other right-wing groups that had formed at that time. So Club of Rome was somewhere where I had pointed to a Belgian who turned out to be the secretary of the head of the head of the Club of Rome, and I pointed to both of them, for example. Mm-hmm. So things like that, yes. And then, if it's okay, I'll continue with the chronology. Sure. Sí, correcto. Sí, nada, que básicamente ha dicho que sí, que tienes razón, que en parte algunas figuras importantes que obviamente no estaba segura, y creo que a día de hoy tampoco lo está, de la Gladio, pero sí que te puedo confirmar que había personalidades del Club de Roma. Sí. Y que bueno, muchos los ha reconocido, incluso a un alto cargo, creo que del gobierno Bélgica. El Club de Roma. Sí, unos del Club de Roma y otros de pues, secretario general de algún partido de derechas, sí, que se estaba conformando en aquel entonces. Sí. Ahí ha dicho la cronología.
Sí, que se año puede continuar con ella. 1972, el tema del espionaje, pregúntale sobre el año 72 para adentrar. Okay. Así. One is inquiring about what can you tell us if you would feel comfortable to talk about the next phase in your life. Let's go, when we go back to the 1972, about the espionage or something related to that. Yes. Yes. So I was brought into the network in 1969. So when I was 6 years old, and that started with this extreme situation in the castle. And then I was used for 3 years, either for people that were getting in to the network. So where children were used to capture those people on film, to have materials on them, or I was given to extremely sadistic aristocrats where it was just a matter of luck to survive. Mm-hmm. So that was the first 3 years. And then I'll talk about the next phase after that. Mm-hmm. Okay. And just, speak about whatever you feel comfortable with. We're just average, normal people around. Yeah. We want just to let the truth out. That's all. Yeah. Pues nada, básicamente lo que ha dicho es que sí, que efectivamente en el 1972, bueno, sí, un poco sí, fue introducida en lo que es miento, ha dicho en 1969 fue introducida en esta red de abusos, previa al 72, ¿vale? Y nada, que quería pues indicar que fue pues obviamente abusada extremadamente, sobre todo por altas figuras de las diferentes sociedades secretas conformadas. Exacto. Pero también debe decir que, por desgracia para ella, pues llegó a un extremo bastante brutal cuando fue ofrecida a lo que es la aristocracia o la burocracia de aquel entonces, oscura, porque no me ha comentado que no sabe cómo a día de hoy ha podido sobrevivir. ¿Vale? O sea, eso ya os podéis imaginar la brutalidad de estos burócratas y aristócratas, que eran acá indicado que eran los más, perdón por la palabra, animales. Sí. Y bueno, y nada, ha dicho que a partir de ahí pues ya podemos un poco más adentrarnos en la siguiente parte cronológicamente, que es el 72. Sí, que adelante, porque si no habría que ir al año 73, pero continuamos en el año 72, ¿no? Uh-huh. Okay, yeah, Juan said that you can go ahead and talk about the 1972 as you will say, Anik. Yes, so in 72, I was given that was ultimately the first satanic ritual, which was put in honor of a guest that was there for the Bilderberg meeting in 1972 in Belgium. Mm-hmm. And around that meeting, there were lots of things done for the people that had come to Belgium for this. And so I and another child were given for a satanic ritual that was put on in honor of this international guest, an American billionaire. And so the Belgians, they did everything the Satanists did, but they weren't, at the time, they were not themselves satanic. They didn't believe in anything. But this was a satanic ritual, and the Belgians were wearing the black capes as well. The other child was a little boy who was killed. Mm-hmm. And I was raped. And that rapist, that American billionaire, he then took an interest. He ended up taking an interest in me and put me. And I'll tell you, the first thing that he did was, my blood was taken. And I also know that he must have found out who my father was. I didn't know who my father was, but my mother knew. So they must have found out who he was. And then maybe that's good to start with, and I can continue afterwards. Yeah, it's okay. Yeah, bueno, Juan, un poco fuerte lo que ha dicho, pero bueno, la gente tiene que saberlo. Es muy valiente por estar aquí y contarlo, porque es complicado.
Nada, que pues en el 72 comenzaron a venir grandes figuras billonarias, sobre todo en Estados Unidos. Se recuerda, por ejemplo, concretamente uno de esos rituales satánicos que se habían producido en aquel entonces. Ella pues remarca la figura de este billonario estadounidense que estaba allí, y esa fiesta satánica por todo lo alto se celebraba en honor a esta persona, a este personaje. Y nada, cabe mencionar también que ha dicho que es importante que por aquel entonces, a pesar de que los belgas participaban en estas convenciones, en estas barbaries, no eran satánicos del todo, todavía no habían sido completamente convertidos, no creían en algo concreto, ¿no? Como son los satánicos de siempre, o lo que nosotros sabemos, vaya. A pesar de todo, llevaban las capas negras en ese momento, y nada, estaba ella y otro niño. Por desgracia, el niño pues lo mataron allí directamente, y ella fue brutalmente abusada, y bueno, parece que este billonario tomó cierto interés en ella. Creo que este hombre sabía realmente quién era el padre biológico de Anneke, al igual que su madre también, aunque en aquel entonces no se lo había dicho. Y nada, a partir de ahí, pues, claro, que necesito un momento de pausa porque es bastante complicado contarlo. Y nada, y que ya ha dicho que ya nos podemos mover tras esto hacia ya del 72 en adelante. Sí, hay una cosa, antes que continúe, porque en la prensa se habla de un niño que Sí. tiene 20 años, pero ese hecho lo sitúan en el año 73. Ujú. Pregúntale si es ese niño del año 73. No, ya me ha dicho que no. Esto es previo al 73. Vale, porque si esto en el 72, en la prensa nunca se había publicado eso del 72. Siempre se hablaba de un niño de 20 años, de una fiesta, pero No, siempre ha dicho que es un niño menor. Bueno, pues esto es un hecho que yo no conocía. Yo conozco el del año 73. Pregúntale qué pasa también en el año 73 sobre este niño de 20 años que lo lleva a su padre. O sea, que el padre del niño de la fiesta. Fíjate. Okay. Esto es muy fuerte. The boy, I can tell you, the boy, his name was Wouter. He was mentally slow. He was 7 years old, and he came from a place in East Flanders. He told me East Flanders. I suspect that he was from a place called East Oostkamp, which is a place where there's a large sort of institute for orphans. And I have had one person was able to tell me that there was who was an orphan there, who knew of a Wouter with blonde hair, which is what he had, going to the school for the special children in that place. Yeah, unfortunately, they try to always to use this kind of boys and girls, orphans, and as you said, with mental issues. Not all of them, but yes, I understand, unfortunately. Aclarando lo que me estabas comentando, Juan, que lo ha entendido perfectamente, te dice que no. Obviamente ella no estaba hablando de este chico de 20 años, que es post 73, sino que es el niño que pues habían asesinado en ese ritual. Era un niño de 7 años de la zona cercana a Flanders. Si no me equivoco, ha dicho un nombre pues en belga que no sé exactamente pues reproducírtelo. Y nada, donde había un orfanato, y obviamente ella recuerda que este niño iba pues a un colegio o un centro especial para menores con dificultades cognitivas y mentales, porque era bastante mentalmente lento. Aún por encima, no solamente era huérfano, sino que era un menor con problemas mentales, para que veamos el grado de brutalidad que estos monstruos llegaban. Sí, los criminales del poder aristocrático, que era un jefe de ministros, que era el jefe de la red pedofílica, esto también está en el artículo. Entonces, bueno, para encaminar esto, estamos en el año 72, así que, y sí, dale paso, pues si quiere ir al 73, como en el 72. Juan is stating if you would care to move on to 1973. Sure. 1973. Well, 1972 is when I was chosen
And the leader of the Belgian network was the then Minister of National Defense, Paul van den Boynans, who had started out as a butcher. And so because of that, he was not an aristocrat. And so I think it's because of that he was not Satanist. He was not a Satanist. But he was given this rule as a mafia boss type by the royalty, the Belgian royals, who were really in charge. So I was flown to the United States on a private jet. I arrived at JFK airport and no customs. Yeah, yes. Picked up on the tarmac and driven out, no problem. And I was I spent quite a lot of time with the American billionaire in his homes. And he was I was taken to several of his homes, and he was he was just doing a triage. He was seeing what I could be used for. I thought I had found a father, an incestuous father, but suddenly, the first 3 years, I was always treated like dirt. Now he's treating me special. But he was seeing what I could do, what my talents were. And yes, I don't know if that's enough. For now, I'll go on. I'll continue. I just don't want to make it too long for you. Yeah, no, it's all right. It's more than enough. So I wanted to ask you, this guy was from Belgium, as you will said, and he was initially butcher. He started out as a butcher. Yes. Yeah. Okay. Yes. Okay. And he was, at the time, he was Minister of National Defense, but he was Prime Minister twice in Belgium. Yeah. Yeah. I understand. Nada, que pues el momento que ya, como había mencionado antes, de ese pequeño lapso en el que ha contado lo que sucedió en ese ritual, pues comenta que bueno, que casi finalizado el 72, entrando en el 73, fue elegida, ¿no?, para formar parte de esta red, para poder ser utilizada y no desechada de momento, ¿no? Entonces, por aquel entonces conocía al que era el ministro de Defensa de Bélgica, que fue ministro 2 veces además, que formaba parte de esta red, ¿vale? Y ha comentado que este tío al principio era un simple carnicero, pero que había sido elegido por la aristocracia belga y por la realeza belga para ser primer ministro de Defensa y empezar a crear su propia red pedofílica y de abuso de niños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que él vio algo especial en Anneke, unas habilidades, unos talentos, y se la llevó, pues recuerda que se llevaron en un jet privado hacia Estados Unidos, aterrizó en el JFK y va a pasar por aduanas, y lo lógico es que te hagan el check, te hagan las preguntas y te pidan pasaporte de documentación. Ella pasó sin ningún problema por la puerta de atrás, digamos. Pues el trato que él tenía hacia ella al principio, pensaba, bueno, pues por fin tengo un padre que vea algo especial en mí, un tipo de habilidades que yo pues pueda desarrollar, pero realmente, como he dicho, ella la trataba como, perdón por la palabra, como basura, como polvo directamente. Claro, es que ella ha mencionado, aparte de este ministro de Defensa, a Van den Boynans, que bueno, Van den Boynans era primer ministro e incluso el falso secuestro de Van den Boynans que utilizaron a Heimers, el grupo de Heimers, el hermano y Patrick Heimers, para hacer esta operación encubierta para tapar esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces, claro, Van den Boynans está identificado en todos los sumarios y como uno de los miembros de Tourist du Brabant, también de asesinos de Brabante. Sigamos con el relato de los hechos, que es muy importante. Yeah. Would you move on if you will, Anneke? Oh, okay. Okay, so he was clarifying, who these people are. Yes, Yeah. exactly. So again, in 72, so first I was being triaged in the homes by the billionaire. He then brought me to a Rothschild, who had to basically
give his permission for me to become the persona that this billionaire wanted to make of me. The billionaire was going to be my owner. I was going to be a slave for the elites and a spy at the same time. So he was going to make me a famous singer in France. And for that, I needed that platform to attract the wealthiest men on earth, the most powerful men on earth. And then I could also spy on them for him. Mhm. And I also would be sold, of course, at that level for millions of dollars. And then the Rothschilds probably got a cut. Yeah. Because he had to give his permission. Right. And- right. And he also, you could say, invited me into the family. So he wanted you to be part of the family once you've done all the job you've been given. I mean, to go up the ladder, as they say, Yes. to go high Become up in the an elite ranks. slave, to become an elite slave rather than a throwaway slave. Yeah. I get it. Yeah, I know how it works, unfortunately. Pues sí, Juan, nada, que pues, este billonario, ¿no? Que se le había llevado a Estados Unidos con el tiempo, pues estaba ya metido en esta triada en la que pues fue presentada a uno de los Rothschild en América, y ese Rothschild era el máster pues de este billonario. Y nada, este billonario tenía intención de que Anneke escalase poco a poco en los rangos y que no fuese una esclava para usar y tirar o como un trapo, sino una esclava pero formando parte de la élite. Y le había le habían propuesto en este contrato, por decirlo de alguna manera, o la posibilidad de ella llegar a ser una gran cantante francesa, a atraer a un montón de billonarios, los hombres más poderosos, por ejemplo, de Francia, ponle, y intentar sobornar de alguna manera o atraer a este grupo de personas millonarias e intentar meterlas en la network. Básicamente lo que hace esta gente, ¿no? Corrígeme si me equivoco, en esta red de pedofilia, hacerle blackmail a políticos y gente millonaria. Sí, son rituales, son películas snuff, es una red milenaria ya. Y lo que está diciendo es verdad, porque además ha mencionado a Rothschild, que es lo que menciona Kubrick en Eyes Wide Shut, que es la película del año 99, que puede ser una referencia a estos castillos, ¿no? Lo que me impacta mucho es eso del aeropuerto, como entra en Estados Unidos, que es precisamente cuando en Boston hay una red de pedófilos también, que sale de Francia, que le llaman Krypton, también es conocida Resort Krypton, que también está unido a eso de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos con la Fersambot y todo eso, aunque lo de Anneke es un tema de aristócratas, de la élite encriptada que hay en Europa. Yeah, you can move forward, Anneke, if you will. Sorry. I heard a lot of things that are like, but I don't know what you said. Yeah, well, he was mentioning. I'll continue. Yeah, that you were right. Unfortunately, once you've been taken and you've gotten to the state so easily, right? You went behind the curtain. He was saying that at the time there was not only this pedophile ring that you were a network, you were part of it, you've gotten inside. Unfortunately, there was a parallelism with another one that was up in Boston at the time, between 72, 73, which was actually famous and well known. It was a pedophile ring that they came from France and they established one of their headquarters up there in Boston at the same time. So I'd like to know more. So, next, so this was the summer of 1972, and I spent the month of July in the United States. A lot of time with this billionaire, but sometimes I also was just alone in his room all day, or sometimes I was with a family actually, and had a very nice time near Washington D.C. And I spent time in New York State, New York City, and Maine with this billionaire. Then I was flown to Then I was flown back to Europe, picked up by Paul van den Boenans, and taken to Germany, Heidelberg, and spent a month there
which was a small facility in a home near the Heidelberg Castle, where I was being trained in mind control. So a program very similar to MK Ultra, though not quite, but same tactics, torture-based mind control. Okay. I can translate, I guess. Sí, bueno, que ha dicho que, o sea, muchas veces posiblemente estaba en casa de este binario totalmente sola, en la habitación, aunque he de decir también que muchas veces estaba en compañía de la propia familia de este millonario. Y bueno, había momentos en los que parecía que no se sentía tan sola. Y bueno, estuvo mayormente en, ha dicho, New York City, New York State en general, También, ¿no? Washington DC, creo que ha dicho la parte sur, y luego también pues en Maine. Y en el año, casi el año 73, allí estuvo un mes y la movieron otra vez a Europa, se subió en un avión y se fue hasta Alemania. Y allí no sé exactamente qué zona de un castillo que ha dicho, que es un nombre en alemán y no he conseguido entenderlo bien. Y nada, y estaba dado, pues la han sometido a las típicas torturas que se hacen para sufrir en básicamente, es lo que ha hecho. Claro, es que hay una cuestión. Puede ser que lo de Alemania sea el famoso Chateau de Walvensburg, donde se reunían Creo que los... sí. Pregúntale si es el Walvensburg, Palais o... Yes, she's Pregúntale. nodding her head. Yes, that was the No, castle, no I sé. guess. I know. I don't think I was there. No. Okay. I spent this. This was a small mind control facility in Germany, in a villa. The villa was near the Heidelberg Castle, which is a ruin, but 18th century castle. But there was activity there too. I was taken there too, to the castle of Heidelberg, which is a ruin. And so things happened there, but things happened mostly in the villa. It was mostly in the basement of this villa. There were just a few children, but the doctor in charge there, his name is Hans Hamsen. He was in charge, so he was not there all the time. Most of the time there were 3 handlers, 3 young men that were mostly performing. So it was 4 weeks or maybe a little longer, but it was everything that was done was very precise and it was constant. Torture get very specific results that had to do with the persona that they were creating. That actually this French celebrity, and that and sexually was the wild sex beast. I was not sexually abused there. Everything was done with, with torture. Well, I maybe want to translate it and I'll. Yeah, it's all right. Yeah, it's all right. No, básicamente no era el castillo que tú has mencionado, Juan, pero era una villa, un pequeño pueblo al lado, ¿de acuerdo? Aunque se podía ver, como mencionaron Ani, que había actividad también en ese castillo, aunque no recuerdo dónde estaba allí. Estaba básicamente en el, digamos, subsuelo, por así llamarlo, o en una pequeña base subterránea en la que se practicaban este tipo de torturas, se me pregunta, ¿no? De programación mental. Y eran, pues, básicamente abusados y expuestos a torturas continuamente, pero enfocadas a crear ciertos alter egos, o sea, con un fin específico para cada individuo. Y había varios niños allí y todo. Es lo que ha básicamente comentado, lo he resumido bastante corto. Claro. Y había un doctor que estaba, perdona que te interrumpa, que es importante, que era un doctor que estaba al cargo, pero que no solía estar mucho allí, ya que había 3 handlers, 3 individuos, figuras masculinas, exacto, que eran los programadores, que son los que se ocupaban de, pues, ejecutar estas torturas, básicamente. Bueno, pues esto me recuerda mucho a lo que hacía Michael Aquino, porque tienes Alemania, Estados Unidos, Washington, y son curiosamente estados demócratas, ¿no? Donde ha estado todo después del Deep State. Pregúntale si ella ha conocido o tiene referencias sobre Michael Aquino en esta cronología, aunque continuemos ahora en un espacio-tiempo para no dispersar la situación. Yeah, Juan has mentioned, as
You might have all heard Michael Aquino, which No. So this doctor was Hans Harmsen. You know, I never personally saw Michael Aquino. He was, anyway, I didn't see him, but this doctor was Hans Harmsen, and he was a known eugenicist, and he was also the director of Pro Familia, that is Planned Parenthood in Germany. Germany. Okay. Sí, no, el doctor exactamente el apellido, pues no lo he pedido muy bien porque es alemán, pero es Hans, y nada, que era base. Sorry, Hans Harmsen. Pues este doctor era uno de los que estaba a cargo del Child Parenthood y era un eugenista, básicamente. ¿Cómo no? Pues esa es la aclaración que ya quería hacer y que no, pues no había escuchado nada acerca de Michael Aquino y nunca lo ha conocido ni lo ha visto por allí. Entonces, esta etapa de Estados Unidos regresa a Europa, a Alemania, y en Alemania, ¿sobre qué año exactamente? Porque tengo la referencia que en el año 80 se escapa de Bélgica y está en Los Ángeles, en el año 88. Right. One was asking specifically when is that you've been moved back to Europe in Germany. You said in 1973, if I'm not mistaken, right, Aniki? No, basically, no, I was in Europe the whole time. I moved to Los Angeles when I was an adult. By myself, long after I left the network. I never went back to the United States in the network context. I was so in 1972, I was trained to become this star. There were a few other things that happened. You know, there was this month training. So one thing that happened, for example, in this training was, would you like to hear a little bit of what happened? Sure. Yeah, okay. He was asking. Yeah, one was asking with regards to 1980 because he has date references about that you went on and moved to Los Angeles. Yes, but I was rescued from the network. I was out of the network in 1974. So I never went to Los Angeles in a network context. So I never saw. Right, you said that. Yeah. So one of the things that happened in the basement of the villa in Heidelberg was that I was chained or, irons on a chair that was tilted back, and I was forced to watch films with clasps to keep the eyes open. Right. Forced to watch films of seeing a face of a man and then seeing that man engage in a perversity. And then another one, and then another one, and then another one. And then I had to guess. Then I got shown a face, just a face, and had to guess what he liked. And if I had it wrong, I was drowned. And then in the drowning or strangled. And then in that I would lose consciousness. And so it was punishment, but also part of the training, because in losing consciousness and almost dying, it would open intuition. Right. And so it would make me faster in seeing what these men liked and so I was trained for a whole week like that, looking at the men, guessing what they were. If I didn't get it right, drowned or strangled. And then the handlers would just get their faces above me and just yell that I'm a whore, that I'm a whore, that I'm nothing but a whore. So that was like one part of the training for the sex slave training, recognizing men's perversities from their face and believing that I am a whore. That when I was yelled at that I was a whore, I was also being electrocuted. And so that is one example. There were other things, but that's one example. Yeah. Just try a way to break your mind. Yeah. No, voy a traducirlo para ti, Juan, y para la audiencia. Nada, es que es complicado, es bastante duro. Bueno, pues ha relatado un poco
hay algunas partes específicas de lo que envuelve al Mecha Ultra que le hicieron pasar a ella. Una de ellas era que básicamente le hacían ver pues una serie de cortos o pequeños, sí, cortometrajes de caras de hombres, ¿de acuerdo? Sabéis que cuando lo típico que vemos en las películas, ¿no? Las que ponen pues a gente viendo imágenes repetitivamente, constantemente, de cierta naturaleza, pero con los soportes que te abren los ojos directamente. O sea, con los ojos abiertos completamente. Entonces, lo que ella tenía que hacer era que con el tiempo, con ese procedimiento, ser capaz de qué tipo de perversidad esos hombres van a hacer en la siguiente, en la siguiente parte de ese cortometraje o de ese vídeo, ¿no? De cada uno de ellos. Era como un entrenamiento para ser una esclava sexual, ¿de acuerdo? Y poder así satisfacer las necesidades de sus futuros, pues, handlers o lo que sea, ¿vaya? Y ha dicho también que es bastante fuerte que cuando ella no conseguía acertar, ellos, porque estaban en una silla dada la vuelta, o sea, cabeza abajo, y con esto en los ojos. Pero al mismo tiempo le daban la vuelta, se fallaban y la ahogaban o la intentaban ahogar para que llegue al punto de que perdía la conciencia y una vez la sacasen del agua y lo volvía a ver, pues se volviese algo natural. O sea, su rapidez mental fuese superior a la media y supiese lo que tenía que hacer o decir, ¿no? Que iba a hacer el tipo de perversidad que iba a hacer ese sujeto en ese corto, de ese vídeo. Y cuando también fallaba, la otra tortura era que estos tres handlers, uno de ellos, pues se acercaba a ella, la gritaban directamente a la cara, que es una PVTA, y nada, básicamente pues la electrocutaban en ese momento. Eso es lo que ha dicho. Y ella ha comentado que se ha ido hasta Los Ángeles, Estados Unidos, como ya mujer libre, fuera de la network, fuera de la red. Que fue el momento que ella pudo decidir hacer eso. Sí. No, que está aquí. Que no, yo me he quedado sorprendido porque esa escena exactamente, bueno, eso de los ojos así, lo puso Kubrick en La Naranja Mecánica, si no me falla Sí. la memoria. Es muy impactante, ¿no? Porque estamos hablando de operaciones de contrainteligencia e inteligencia a su vez, ¿no? De entrenar personas para drenar ese conocimiento. Es decir, es algo que ya se confirma, ¿no? O sea, el trabajo de los periodistas tendría que haberse hecho, pero no se ha hecho. Y es algo en el cual se echan falta. Entonces, un poco continuando con lo que ella ha dicho de este entrenamiento para estas escenas y tal, que le preparaban, ¿no? Como Sí, para ser una esclava sexual, sí. Sí, y billonario, red de perversión, estamos hablando ya de la parte de Estados Unidos, más o menos, y sí, para que le des paso para que nos siga explicando de testimonio de primera mano más detalles, ¿vale? Porque hay cosas que, claro, son matices personales y Exacto. sería arriesgarme, entonces, a ver qué nos puede. Yeah. So we can move on to the next part, Anneke, when you said that you've been able to get out of this network and That's walk not away that's to. not right. Yes, I'll continue a little bit because I wasn't out yet. I was just going in this other role, and I spent, for example, so I have to say that the mind control was very powerful. Before the mind control training, I always knew that these men were wrong, that the rapists were wrong. After the mind control, I thought I liked it. So I just want to say the mind control was extremely powerful, and I saw myself change, you know? You got yourself involuntarily hooked into it, right? Forced into it. So it's like some sort of a drug. The ones you've taken. No, Or not drug. I didn't know that it was wrong anymore. Right. You weren't able to discern. I didn't see the rapes as abuse anymore. Yeah, it's like Stockholm syndrome. Very much. Yeah. Yeah, but at the same time, you said that prior to the tortures, I knew they were wrong. Yeah, exactly. Because that's God talking to you. That's what I believe. Your soul is telling you that. Exactly. I knew they were wrong. Since, I held on to my private thoughts. And mind control mind.
So I didn't have my private thoughts anymore. They were controlled also. Yeah, I get it. I know what you mean. But they will never be able to control your soul and who you really are. It doesn't matter what they do. That's what I think. Well, it came close in the mind control. So when they were yelling at me that I was a whore, that's the only resistance I had then to save my soul, was that I was thinking, I am me. Yes. Very scared when I was thinking, I am me, because it was so powerful. You know, I was laying back. They were over. I was being electrocuted. The electrodes were on my brain. So I just screamed that internally, I am me. That was my only resistance there. To have held on to my soul, it felt like. Sí, nada, bueno, estaba pues escuchando lo que me contaba Anne, que comentaba un poco más acerca del MK Ultra, ¿no? De que le proyectaba sobre todo cuando venía la parte en la que pues Alejandro se le subía encima, la tiraba al suelo con la silla y le gritaba directamente en la cara, pero muy cerca. Eres una, ¿no? Cuando fallaba, no sé si ¿no? recuerdas esa parte en la que tenía que ver esos cortometrajes. Y si fallaba, ¿qué tipo de perversión tenía el sujeto que aparecía en la pantalla? ¿Qué tipo de perversión iba a hacer? Pues sabéis que la tiraba al suelo y le gritaba directamente en la cara. Mientras tanto era electrocutar, no solo en el cuerpo, sino tenía los diodos puestos en la cabeza. Entonces comenta que es uno de los pocos momentos en los que ella no es que se resistiese, porque había comentado que tras ese tipo de tortura, el MK Ultra, ¿no? En la que rompen tu mente, en la que intentan controlar tus pensamientos, se hace hasta el punto de adictivo, es algo que no puedes escapar de ello, pero que tu alma y tu ser verdadero te dicen, no, yo soy yo, que es lo que se decía a sí misma a ella para resistir, ¿no? En ese momento, en el momento que le gritaban, eres una, ¿no? Pues Sí. se decía, yo soy yo y estoy aquí. Y aunque la parte de mis pensamientos está rota y está, no adictiva, pero está que le gusta, ¿no? Este mind control, no lo voy a poder romper, pero a pesar de eso sigo siendo yo y sé quién soy. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella, por un lado, sabía inicialmente que antes del MK Ultra, que es lo que hacen estos hombres, era equivocado, erróneo, eran malos. A pesar de todo, cuando le han hecho la MK Ultra y lo han completado, el programa ha sido muy difícil para ella no gustarle, entre comillas, ¿no? Ser ese nuevo alter ego que ellos programaron. Creo que con el tiempo, obviamente, fue capaz de romper y de separarse de él. Sí, porque lo ha roto. Es decir, ella está aquí a día de hoy, mucho ayuda a personas que han tenido casos similares. Y también es verdad que se están revelando cosas, porque yo nunca pensé que esto iba a salir, y eso que ya sobre década de los 80 mediados en adelante, pues claro, se veían desapariciones de niños, pero siempre quedaba en algo aislado. Ella conoce de primera mano el inicio de lo que hay en Bélgica. Es decir, Bélgica es una nación totalmente vinculada a lo que es el fascismo underground, en el cual se practicaba esas sesiones para hacer un pacto de gobierno, porque fíjate, ministros de defensa, realeza, billonarios, Bilderberg, Club de Roma. Luego, sí, que los ha mencionado que los ha conocido también en Bélgica y en Alemania. Castillo. Exacto. Entonces, claro, esa ya es la etapa en la que ya está en Estados Unidos, que esto ya son los años 80, pero ¿qué pasa más adelante? Es decir, porque ya cuando consigue salirse de todo esto y está en Los Ángeles, ¿qué transcurre en ese tiempo para ella? O sea, es un poco la curiosidad que tengo, porque luego se me escapa. Yeah, Juan is insisting a little bit about the time when you were in Los Angeles. I think you moved to Los Angeles in the 80s. How you've been able to break out of that network and walk away. Broke out in 70. I was rescued out of the network in 1974 when I was 11 years old. Ella ha sido rescatada, que es lo que le ha pasado. Sorry, and again, I'm going to translate for Juan because he's
he really wants to know que ha sido rescatada o sacada, ayudada a salir de esa We'll get esa- there. Yeah, I know. Ha sido sacada de esa red en el 74, ¿de acuerdo? O sea, 74 es rescatada, Exacto. pero la pregunta que voy a hacer, o sea, no le estoy pidiendo que diga quién, Ujú, pero se ha especulado con algún nombre. ujú, A ver, dicen que era alguien de dentro, ujú. alguien que estaba relacionado, pero dentro de la cuadrilla de la mafia. Pregúntale si era alguien que tenía relación más con la mafia que con los criminales que mataban niños. Un poquito para que pueda ¿Ya te refieres al grupo de mafia que Sí, seleccionaba a los niños y los llevaba más que los no, aristócratas? no, te lo explico. Había un grupo de mafiosos que hacían atentados, que eran los de Brabante, y estaban estos otros que tenían sus conseguidores para estos rituales. ¿Qué diferencia? Ujú. Entonces la pregunta es, ¿quién saca a Nick es una persona de la mafia que hacía atentados o era del otro apartado pero no estaba involucrado en esa acción ritualística? O sea, para que un poco se lo pueda explicar en el contexto adecuado. Mm-hmm. Yeah, one is asking, now that you've mentioned it being rescued by someone, he said there's been many speculations about who might be. There's several names. He doesn't want to know the name, but he's I've guessing. already given that. I've given that name many times. That was Patrick Amers. Mhm. Can you repeat that, please, Patrick? I've given that name many times. It's the gangster Patrick Amers Mhm. but this was later, you see, because when I was being mind control trained, the Belgian Minister of National Defense at that time was acting like a handler for that billionaire, you see, Right, you because said he that, was yeah. hierarchically lower. So I was in an international network at that time. And a year after the beginning, a year after I met that billionaire, Mhm. there was a lot of other things that happened, to prepare me to be a star. But Right. I had one performance, and that was for the insiders. There were a lot of celebrities there. It was in Italy. It was, I think, a villa of the billionaire. But there were lots of people there that were, I later realized, were royalty, politicians. There were a lot of actually celebrities also, Mhm. singers and actors Yeah, from Hollywood and from Europe, I guess. from Hollywood and Europe. Exactly. Mm. Yes. Mhm. And for a whole week, there were festivities. It was the week before April 30. Mhm. So the whole week there were things happening, and I was also being sold all week. I was doing my work. I was Right. sleeping with heads of state and celebrities, and then I was going to my owner and tell him what they wanted, what they liked, and so forth. So I was working a lot, and there were rituals happening every day. Mhm. And eventually I had to perform a ritual. Mhm. And I did, but after that, I didn't want to anymore. And then I rebelled. I rebelled against my owner. Mhm. And then when I did that, he immediately rejected me very forcefully. And I was reprogrammed and ended back in the Belgian network. Mhm. And that's where I was then back, then I was kicked out, Right. and I was back in the Belgian network. And the gangster Patrick Hamers, he just started to come there. He was 20 years old. And a year later, he got me out. He made a deal. He made a deal for my freedom. But you have to understand that I was heavily programmed to kill myself. I was heavily programmed
to die in so many different ways so that the international network, they didn't have to kill me. They could Right. send me back to Belgium. And in Belgium too, I was not supposed to survive. Mhm. I actually had a near-death experience. I did die. And I don't even know if the Belgians knew that I came back to life. I don't even know that because it was just Patrick Hamers at the end. Took me home. I don't know if if he would have told them that I survived. Thank you, Andy. Sí, y sí, hay una cosa importante, ha hablado de Patrick Hamers. O sea, Ese es enlazando con lo que tú preguntabas, efectivamente, Claro. era parte de la mafia. La mafia, de los Handlers y de la aristocracia. claro, es que no solo era Patrick, era Archie Hamers, es decir, ellos eran amigos de Van der Voinen, según dice la historia. Ujú. Entonces, cuando lo detuvieron en Brasil, si no me falla la memoria, lo detuvieron en Brasil, a él lo matan porque era amigo también de un señor de alta seguridad llamado Paul Latinus, que era del Wakenhout Security Group, que era de espionaje. Entonces, cuando hablo de Patrick Hamers, yo lo tengo en el libro a este señor puesto, pero parte de ese grupo de mafia de tiradores, porque él no estaba involucrado en el tráfico humano. No, Eso para nada, para nada. De hecho, salvó a salvarlo ella. igual. Claro, Does es, you want me to translate what I said before? Because Sure, that sure. I was going to as the translate. story goes, the chronology, it's really I know. there's so much I was there. going. I Yeah, can not imagine that you would remember everything. exactly. Yeah. I was But going you to can do, ask. but If there's something you don't remember, please ask. Yeah. sure. No, que iba a traducirte que efectivamente, pues ese es el nombre de la persona que la sacó de esa red, pero previo a eso, ella obviamente me ha dicho que habían sucedido un montón de cosas, pero aquellas más importantes es acordaros de que su entrenamiento MK Ultra para ser esclava sexual y futura celebridad de la música, ¿de acuerdo? Digamos que consiguió salir del red de Bélgica en la que se utilizaban a los niños como trapos. Algunos se las mataban, ¿de acuerdo? Y a otros se les abusaba sexualmente continuamente hasta que, como sabéis, se acababan tirándose igual pedazo de basura. Entonces, en esos momentos es cuando ella habla que fue a Alemania, tuvo el becado para sistema sexual, llegaron a un acuerdo en la que con su handler billonario ella iba a ser una estrella de la música y de hecho ella comenta que fue a Italia y era pues creo que el 30 de abril y como ya he dicho, entiendo que los satanistas pues en esas fechas específicas tienen un montón de festividades. Bien, pues sobre el 30 de abril ella fue a Italia y se reunió en un palacio en una zona bastante privada y había celebridades de Hollywood, celebridades de Italia, de la política italiana, la política de toda Europa, Estados Unidos, todos reunidos allí y de hecho ella pues privadamente hizo su primera performance, cantó, ¿de acuerdo? Y aparte de dar servicios sexuales a todas estas celebridades, tanto de Hollywood como de Europa, ¿de acuerdo? Y ese fue el momento en el que ella comenta que se cansó, se rebeló contra su handler, que era este millonario, y que pues no la quiso más y la mandaron de vuelta otra vez a la red brutal, tan brutal como todos los años, belga, ¿de acuerdo? Y fue ahí cuando conoció a este señor que tú has comentado que fue el que la salvó. Exacto. Eso es básicamente muy resumido lo que he dicho. Y comentar que eso es importante, que ella llegó al punto hasta de realizar un ritual también. ¿De acuerdo? Cuando estaba en esa red de sexual y de celebridades, ¿de acuerdo? Era obligada a acostarse con, pues, lo que he dicho, con otras celebridades del mundo de la música, del cine y demás. Son sacarles información, lo sabes tú mejor que yo cómo funcionan estas cosas. Y a comentar que realizó un ritual ella y que ese fue el detonante. Que no le gustó, esto no lo quiero, esta no soy yo. Pues fue como castigada por su handler y desechada y devuelta a la red de Bélgica. Fue ahí cuando conoció a este de la mafia que la salva. Por lo tanto, ahí sigue el transcurso y es cuando se va, ¿no? De Bélgica después de la liberación que consigue Hamers, ¿no? Se escapa de Bélgica en el 80 y algo, Yes. ¿no? Según... I can say something about Patrick Hamers. Bien.
I think you want to know. So Patrick Por ejemplo, Hamers in 1974. So Patrick Hamers first came to the network in 1973 with his father, Achille Hamers. ujú, In 1974, he made a deal to rescue me, to get me out. The deal was that he was going to work for Paul van den Boeynants, the politician. ujú, That was to save my life. ujú, However, I died. And when I came back from my near-death experience, there was nobody else there but Patrick Hamers. So we don't know what they know. But indeed, 15 years later, so they knew each other. They made a deal. He was working for Van den Boeynants in 1974. That was clear. ujú. 15 years later, Paul van den Boeynants got in fiscal trouble. He didn't pay his taxes, 134 counts of tax fraud or something. Hmm. So his name was in disrepute. He was kidnapped. And some very zealous policemen found Patrick Hamers because he was kidnapped, but he came back after a month. Ujú. Gave the biggest press conference the country had ever known. He was a Hmm. big star. He was Right. all forgiven. His troubles, his fiscal troubles went away. It was all forgiven. Yeah, magically went away. Yeah, I know how it works. He was a hero. Yeah, yeah, yeah. They created a martyr. I know. And then they went after Patrick Hamers. They found Patrick Hamers was behind the kidnapping. So eventually they caught Patrick Hamers. When he was caught in Brazil, so Patrick Hamers made me stab him here. He gave me a knife, he made me stab him here. He wanted that, a scar as a souvenir, Mhm. to remember me. Ujú. And he said, when I look at this scar, I will remember you. So I look like this. Yes, I'm down here. I look like that. Ujú. When Patrick Hamers was caught in Brazil, he was giving interviews to everybody, and he's looking down at his hand in one of the pictures where he had that Right. scar they gave him. And he was then extradited to Belgium. And the last thing we know is that he said he had things to say to the judges, and then he mysteriously died in his cell of suicide. Ya, Esa muerte de Hamers. exacto, lo has entendido. Nada, que básicamente es lo que a estos nombres los conoces tú, Juan, que eres quien le investiga, pero bueno, que básicamente te da la razón en los nombres, que Hamers fue quien la salvó, pero porque hizo un trato con el político. Van Boeynants Polo. Exacto, por aquel entonces, que él mismo secuestró para convertirlo en un mártir por unos problemas financieros que tuvo y de evasión de impuestos, y salió como el mártir que luego se ha convertido en héroe, y que todos los problemas financieros y de evasión fiscal que él tenía, este político, pues se desvanecieron. Pero previo a eso es importante mencionar que fue muy difícil para ella pues salvarse, porque ella había sido programada literalmente para matarse a sí misma, ¿de acuerdo? Y de hecho tuvo una experiencia cercana a la muerte, y que cuando volvió a despertó, porque no falleció, el único que estaba allí era Hamers. Entonces, y de hecho, cuando fue arrestado en Brasil, fue extraditado para Bélgica y dijo que tenía que confesar un montón de cosas a los jueces, que tenía mucha información, y misteriosamente se suicidó o falleció en su celda. Bueno, es que suicidio no. O sea, ese No. hombre pues, se lo quitan del medio. Exacto, Entonces, exacto. era uno más, pero no era uno más. Es decir, era un grupo de los de menos a más, y luego habían coroneles de la OTAN, y bueno, estaba Willy Claes también nombrado, que era un secretario general de la OTAN, entre otros. Pero volviendo a este tema, porque es muy importante, o sea, le salva a Patrick Hamers y de ahí se escapa, tiene la experiencia que tiene cerca de la muerte, que es muy lamentable, pero a partir de ahí ella ya sale adelante, ¿no? Y es donde se ha ido curando esa lucha espiritual. De hecho, Hamers ha mencionado un detalle importante, que le pidió a ella que le apuñalase directamente aquí, con un cuchillo en la palma de la mano, y que esa cicatriz, él cada vez que la viese, iba a hacerse acordar
le va a permitir acordarse de ella. De hecho, hay una foto que le tomaron en Brasil antes de ser arrestado que está directamente viéndose la mano, la palma de la mano aquí, la zona baja cercana al pulgar. Sí. So yeah, Juan has already gotten what he was looking for. Your testimony with regards with Hammer. I have the photo. I can send it to you. Oh, Or I can get it now. I can show it to you now. Do you like to see it? I'll get it. Dice que tiene una Sí. foto de él, que si quieres que te la muestre o Sí, que te la sí, envíe sí. por correo. Sí, sí, no hay problema. The book here. Here's the picture. Sí, sí, sí. Esa foto, sí. I know this picture. Yes, in Brazil, no? On Belgium, Yes. this photo. In Brazil. In Brazil. The famous arrest, yes. Sí. Sí, sí, esa foto tiene historia, ¿eh? Esa foto y luego el vídeo que está sentado, porque en verdad fue un mártir. A él lo sacrificaron por haber salvado a ella. ¿Sí? Yeah, he Lo que said pasa- that they sacrificed him for saving you. They needed blood for blood. Well, they didn't. Yes. Well, no, not exactly. Ajá. Him saving me, him wanting to save me, was considered a weakness in the network. Right. So he was weak then, and he had to work for Van den Boeynants. Mhm. So he lost respect because of his good Yeah. deed. Yeah. Lost respect in the network, and so he was fine until he got caught by the police. Ujú. Then they don't care. Ya. Sí, bueno, que básicamente le estaba diciendo que lo sacrificaron a él, ¿no? Sangre por sangre, por haberla salvado a ella. Y de hecho, básicamente, Anneke ha dicho que es más bien que una vez que ha hecho una buena obra, ya no está considerado como alguien de respeto dentro de la red, ¿no? Que su debilidad ha provocado que haya tenido que ser sacrificado por ellos, o sea, desechable, para que, bueno, nos fijemos en el nivel de psicopatía y maldad de este grupo de personas. Sí. Además, habla de Van den Boeynants, que no solo era Van den Boeynants, pero Van den Exacto. Boeynants siempre en los documentos, los testimonios hablan que es un sádico, un necrofílico. Bueno, hay calificativos sobre Van den Boeynants que da miedo. O sea, estamos hablando de un tipo muy, muy, muy peligroso. Bueno, murió, pero dejó una huella muy fuerte en Bélgica y en el mundo, porque él es el nexo con Estados Unidos, según dicen algunos. Pero bueno, pregúntale sobre Van den Boeynants. ¿Qué recuerda bueno, recordar, o más bien, qué sabe de Van den Boeynants, digamos, en todo este tiempo? En este tiempo, en el pasado, ¿no? En esa época. I understand. Yeah. Ujú. No, he was the biggest sadist. I thought of him, he's the biggest sadist. So one time he beat me up. He beat me up, but he just wanted me to scream. Ujú. But I didn't want it. Well, I didn't scream. So finally, he looked at me like we're playing a game, but he Mhm. wanted me to scream. Ujú. So I thought we're playing a game, so I could win. So I didn't scream. But he Right. did not like that. So next, what he did is he set up in another day, in another place. Hmm. He set up with a handler in a villa, in a basement. He got put me in a coal cellar, and he had a big box of big bugs with Yeah. pins, and that box was thrown over me Hmm. and make me scream. Ujú. Because you hated bugs, so the thought of so many bugs on top of you, right? That bite that are pinching Yeah. also. Ya. No, que sí que confirma el nivel de sadismo de este monstruo, por llamarlo de alguna forma. De hecho, una vez dice que la golpeó, no hasta el norte, pero que la golpeó duramente, puñetazo limpio, y por todo el cuerpo para ver si ella gritaba, que ese era su objetivo. Y Anneke era tan fuerte que ella dijo, ahora sí, pues vamos a jugar este juego, no voy a doblegarme ante ti y no voy a gritar. Y no gritó ni una sola vez. Entonces eso le provocó tal enfado a este psicópata que lo que hizo es Primer ministro, ¿eh? Ojo. Sí, exacto.
semanas después o días, no sé exactamente, pues acordó con uno de los handlers llevarla a una villa de estas, no castillo, sino villa, Sí, en el, ¿sabes? sí, exacto, bueno, voy a llamarla mazmorra porque realmente era como una cárcel aquello, la metió en la mazmorra más fría, desnuda, y le tiraron una caja entera de insectos, y algunos de ellos eran de estos de los que pinchan de verdad y los que duelen por todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, y ahí no pudo evitar gritar. Ahí sí que gritó. Hasta que no consiguió su objetivo este monstruo, pues no paró. No, es un sádico, un perverso, un satánico, es decir, el Van der Bonans está relacionado con todo esto. Y es más, había una chica también en los años 90, Regina Luz, que fue la testimonio X1, que mencionó a Van der Bonans, pero ya en los años 60. Es decir, es que todo está conectado, es una red grande, grande, grande. No es solo Bélgica, es que lo de Bélgica hasta le para el exterior. Entonces, Anik también confirma esto. Además, es que lo de Anik a mí me impactó mucho cuando lo vi por primera vez. El vídeo de lo que contaba impresiona mucho, incluso menciona detalles que no sé cómo lo puede explicar. Es decir, hay que tener una fortaleza que todo el sombrero. Es Yeah, decir, I agree with her. You have to be extremely strong just for being able to let her out, spill the beans out about these things. Yes. But I guess that God wanted you to be here alive, just to be testimony for all those poor victims that are not with us anymore, Exactly. and the ones that can be saved, which are actually being saved. I know it. That I'm would be nice. Yeah, believe it or not, I'm very extremely spiritual, and I can sense the pain and the sadness of everybody else around me, even the animals. So I want this to be over. Mm. We do not deserve to live in a place like that. I mean, what our children, we want our children to inherit this? No way. Exactly. I'd rather die before leaving a world like that to them. Exactly. So I think that since one is interested in the cases, there's a few more things that might very much interest him that have to do with the cases. I'm a very spiritual person too, as you can guess, you know. Yeah, of course you are. So yes. So I have my part to Yeah. play. Yeah. So one thing he might find interesting is that I was tortured to be killed. That's what happened in Belgium. It happened in the house of Van den Bunans. It happened in a secret room, which had an enormous butcher's block. Mm. And I was tied to this butcher's block. And the person who was in charge of my torture was Michel Nihou. Michel Nihou. Now, who was one of the people in the true case. And we're talking 1974. Michel Nihou was new. Mm-hmm. Yeah, Juan wanted to show you his book. Now that you've mentioned that name, he has. No, ha dicho Michel Nihou, sí. Ahora cuando termine voy a mostrar una cosa. Sorry for the interruption, Annika. Yeah, I thought he was going to say something. Go ahead, Annika. Excuse us. So Michel Nihou was forcing 3 children to torture me. And then he was also torturing me. While Patrick Amers was making a deal to get me out. But I was tortured and then it was stopped. But I thought that might be interesting. And when Patrick Amers brought me home and gave me instructions for life, but he said, you have to leave the country. You don't want to be here in the 80s. Sí, nada, que te ha dado la razón y que Patrick Amers estaba ahí intentando pues cerrar este acuerdo, ¿no? Para que ella pudiese salvarse y escaparse del país. Sobre todo por lo que iba a suceder en los 80, ¿no? En Bélgica. Y nadie comenta que por desgracia esta otra persona, que no recuerdo el nombre que ha mencionado, pero que era un nombre de mujer, que un episodio de tortura en la que ella estaba siendo torturada por 3 niños. Estaban siendo obligados a torturarla a Anneke mientras esta otra persona miraba. ¿De acuerdo?
Sí. Sí, este es Michel Nihul, que Ujú. ya está fallecido. Ujú. Michel Nihul is awful late, is died, murió hace 4 o 3 años. Y tengo aquí también una foto que ya va a recordar, que es Petri Heimers. Ujú. Por ejemplo, aquí hay otra foto también que seguramente lo va a recordar. Esta es una reunión de Washington que está Benoit de Von Voisin, de Black Butter, Von Voisin, Antoine Pinat en Washington. Esta foto de aquí, que Ujú. está con David Rockefeller, Ujú. David Rockefeller y Maurice Brevat. Porque pregunta si este Von Voisin ese era amigo de Polo. Exactamente, porque habla de Michel Nihul, pero Michel Nihul entra en otra escena, que es los Pink Ballets y Blue Ballets, o como lo llaman exactamente. Entonces, pregúntale a Nick si conoció a este de Von Voisin. Exactamente. Yeah, he was asking, like, obviously everything is connected and linked and hooked together because it's a huge network. It all comes. It doesn't necessarily all comes out of Belgium, but let's just say that Belgium, unfortunately, back then was one of the hubs or the nexus between all the networks all over the world. And he was showing you that picture of these personalities. Some, well, among of them, one of them was Rockefeller, and David Rockefeller. yes, yes, and he wanted to ask you if you knew what person, what the name was, one. Von Voisin, de Von Voisin, Black What was Baron. the Black Baron, if you knew him or you came across him Yes. once. Sí, ya he dicho que sí, obviamente. Hablando de Nihul, Michel Nihul iba a 2 nightclubs, Le Doló y Les Atrevetas, que era donde iba Christine Van Hess. Christine Van Hess, Yes, no, but you see, Juan, this is all after me. Sí, ha dicho I que esto. rescued in 74. What I told you, Israel, I don't know if you want to tell him. Ujú. But so he was rather new back then. He started Sí, sí. maybe in 73. 72, 73, I started seeing him. Yeah, yeah, I okay? know you say that. Yeah, 74. In 74, he was very active. He got very active very quickly. He was a very big fan of Van den Brunants, Ujú. and he was a real brown nose, as they say. Sí, bueno, que era nuevo en ello, que no tiene nada que ver pues con ella. Eso es a posteriori. claro, es que la pregunta venía a colación porque como en esas redes todas las informaciones corren, era para preguntar si ella había tenido un conocimiento acerca de estos autores, ¿no? Porque Van den Bonen sí es en los años 40, 50, 60, 70, pero ella ya estaba fuera de Bélgica Sí, en ese exacto. momento. Por eso ella no te lo puede confirmar y es a posteriori, no. Claro, es para unir el hilo conductor, porque si no la audiencia no lo va a entender. Es decir, aquí hay una primera fase y una segunda fase, y aquí lo estamos viendo. O sea, Newell aparece en escena, pero ya es cuando todo está montado. Entonces, cuando hablas de Newell, ¿qué puede decir de Michel Newell? Hombre, un hombre siniestro, ¿no? Pero entre otras cosas, ¿no? Sobre Newell, ¿qué hay sobre Michel Newell exactamente? Y sí, para que se lo preguntes. Yeah, what can you tell us about Michel Newell, even though, as you well said, and he knows, it's right after you walked away, I I think. saw him a lot. No, Mhm. it was not after me. He was there when I was there. Mhm. From 72, he's 72, 73, he started. Mhm. And I left in 74. But I had a lot to do with him because he Mhm. did so much for the network. Yes, one mentioned that. So in a way, he was the worst psychopath I've ever met. Because he was a joker. So he made jokes about everything. So he made jokes about killing children. He was so okay. So I'll tell you something, but it's quite extreme. But I'll tell you, Michel Nihul. You want to know Michel Nihul? I'll tell you. It was to punish me. I had told a client that
that I was hungry, that I got hungry. So Michel Nihoul got me and about 10 children we were. And again, a villa. It's a villa near Brussels. But we sat outside, and Michel Nihoul made a big joke, big declaration. You children, I don't ever want you to think that we don't take care of you. We don't want you to be hungry. Somebody has said she's hungry, we don't want you to be hungry. And he started to bring out platters and reconstructed with the platters. So he cooked a body of a boy, Mm. and they put that on the table, and then we were forced to eat that. Yeah. The whole time he was making jokes. Ujú. That's Michel Nihoul. Ya. Bueno, ya que has querido insistir tanto en preguntar acerca de Mission New, bueno, he dicho que sí, en eso me he equivocado yo, mea culpa. Estaba en el 72, 73 y 74, quiero decir, no era tan nuevo la Network, era uno de los mayores psicópatas y sadistas que he conocido en su vida. De hecho, ha comentado que de absolutamente cualquier cosa, sea ritual, una matanza, un abuso sexual, hacía una broma. Ese es el nivel de psicopatía de aquel monstruo. Y comenta que una de las barbaridades más grandes que les ha hecho hacer a ella y a un grupo de 10 niños en una villa cerca de Bruselas es, en ese momento, pues ella en ese grupo ya se encontraba con un poco de hambre, ha dicho, tengo hambre, y él comenzó a hacer bromas, bueno, no queremos que tengáis hambre, jajaja, no queremos que tengáis hambre, aquí nos vamos a dejar sin comer. Y pues pusieron varios platos con lo que parecían pedazos de carne ya cocinados. Resulta que era un niño que habían matado y lo habían pues troceado y los obligaron a comerse, básicamente. Ese era el show. Bueno, es que, a ver, no solo por hablar de Mission Nihoul, no porque no era el único. Es decir, es que eso es una cúspide, es el sistema. El sistema belga está roto, es corrupto. ¿Por qué? Porque todas esas torturas lo traen del Belgium. Not just Belgium. Belgium is corrupt. Unfortunately, no, yeah, the whole Radical. world, yes. Unfortunately, I know it. Sí, Bélgica es satánica, porque incluso hablan de Balduino, de unas fiestas de las carnes, de la carne humana, es decir, esto sale. O sea, no es que sea, algunos dicen, no, es un rumor igual que el adrenocromo, no, es real, es decir, existe. Y él lo certifica lo de la carne humana, es decir, entonces, ¿qué? Everything that goes up against God and its will and good and the light, but you know what? The light's stronger than the darkness. And it always wins, no matter what. So, I don't know. We're here to fight up against the darkness, and the best thing that we can do is do something, right? Darkness always wins when good men doesn't do anything. Yes. Yes. So the healing that I've gone, so I spent most of my adult life healing. I'm 61 years old now. Mhm. So I spent most of my life healing and going back to the light, because when I was a child, I did have spiritual help. And when I had the near-death experience, it was glorious. I believe you. I believe you. I've had experiences myself too. Not of that nature, but I did, and my father had too. So I know what you mean. And I had to come back, and I've been public for more than 10 years now, and I can tell you that the difference is tremendous. That there's so much openness, and I feel that just right now we're just at the cusp of a very, very big change where this will become very widely known. I feel it. People are so positive towards me. I can tell you also that the network is trying to do what they can. My
book publication in France is blocked, for example. Mm. But it'll come out later. Doesn't They matter. can, yeah, I was going to say they can do whatever they want. They can block the dark, they can block the light, but the light is stronger. Bien. No, Gracias. sí, sí. Nada, que básicamente ha dicho que gracias a Dios ella cree que ha tenido ayuda espiritual, porque Sí. sigue aquí viva, ya que Sí. no la quiero contar, pero su experiencia de la muerte no se la ha llevado, sino que ha vuelto. Y ha vuelto con una misión. Primero, curarse, y dijo que era la experiencia que tuvo de la muerte, lo que ha visto y lo que vivió era glorioso, y que le ha hecho la persona que soy, y la tiene ayuda espiritual, por eso ha podido salir de ahí, y ha sido un proceso muy largo de curación, para que ella pues sea capaz el día de hoy de hablar libremente de esto, de que la gente lo acepte, de que la gente vaya viendo poco a poco lo que se nos ha ocultado y que va a salir toda la luz. Y luego el tema del bloqueo de su libro. En Francia, Sí. por ejemplo, que se lo han bloqueado. Es que su libro sí lo he visto que está en inglés, pero falta que esté en español. Por eso yo he hecho uno que se llama Las víctimas de Bélgica, porque ahí hablo de las cosas que están documentadas, que efectivamente hay una red, pero no tiene, o sea, no tiene ni fecha de entrada ni de salida. Es una cosa tan podrida donde cogen niños para hacer una carnicería. De hecho, habla del famoso carnicero que luego fue ministro de Defensa 2 veces, por ejemplo, Sí. ¿no? Que esto se ha mencionado. Pero fíjate la censura, ¿no? O sea, no hay una comisión rogatoria, no dan apoyo a las víctimas y el honor. Encima los Mainstream Media hace un block, ¿no? Hace un bloqueo y dejan en ridículo a las víctimas y no, solamente importa el honor de los otros, que son los de corbata, coche, los Lamborghini, ¿no? Estos criminales, que algunos ya están bajo tierra, como el psicópata de Michel Newell, que murió en el 2020, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ellas, no sé si habrá sido Execute de Michel Newell, pero hay muchos más que tienen que caer, ¿no? Entonces, un poco era para ensamblar la situación. Yeah, he's given you all the courage that you need, and he's totally agree with you. But even though, if you don't believe that Juan is a fighter, he has tremendous guts to go out there and speak the truth out. He doesn't even care what others might think of him, as I'm sure you'll sense that in him. And yeah, and thank God he's been saying that some of these psychopaths are long gone. I mean, they're gone. They've been executed, wiped out of the surface of the planet. In my experience, most of them died in their bed. In your experience? Sorry, I couldn't hear you. Most of them died in their bed, but it doesn't make a difference. Yeah, it doesn't. No, it doesn't. Yeah, I agree with you. Yeah, no, you're very brave to do this, and I think that God wanted you to be here. That's why the reason you survived, for being just testimonial for those that are not with us anymore, but they're in the other side, as I like to believe. Well, in the healing is all spiritual. And I've learned that death is not real. And so without the spirit, you cannot heal from things like that because there's too much loss. Yes. But you literally have to transcend death. And I think what we as humans have to do is to overcome fear of death, because we have to know that it isn't real. No, it isn't. I think it's we live in a simulation. Yo, por mi parte, en esta fase final, yo quisiera agradecer, ¿no? Porque se ha intentado una y otra vez, parecía que no nos dejaba. A mí, curiosamente, se lo puedes decir, se me ha caído la conexión. Yo pensando, espero que no se haya perdido el principio, porque se me ha caído la conexión y el router estaba correcto. Es decir, me han quitado de la llamada. Y es la primera vez que me pasa. Es decir, no había visto nada igual, ¿eh? No sé qué ha pasado y eso que yo siempre he todo logrado bien, correctamente. Yo, por mi parte, agradecerle, ¿no? Porque es una de las personas y testigos más importantes que yo llevaba tiempo tratando de entrevistar, y ella lo sabe, Anik lo sabe de primera mano. Y ahora mismo lo único que quiero agradecer es que cuando la audiencia lo escuche, que por favor lo comparta, ¿no? Porque esto es para que lleguemos a todos, a nivel espiritual, es decir, Dios contra el mal, estamos revelando el tráfico humano.
ejemplo, el caso Epstein y las islas y los rituales satánicos y las películas, ¿no? Pero la gente se olvida de las víctimas y las víctimas son prioridad máxima. Esto es añadir para mi nota de despedida y que esperemos que su libro también salga en España y si necesita algo aquí está. Yeah, if you need something from him, obviously, he's willingly going to help you. No questions asked for your book to come out here in Spain. And there's still a lot of work to do. And he's very grateful and thankful to you that you agreed to have this interview with us. And you're very brave. Oh, thank you. Thank you both. No, it's true. I mean, what else can I say? Whenever it's Guy, trying to do my best, translating into a foreign language that I'm not so used to. It's been years since I haven't spoken a word in English. Thank you very much. Thank you. Thank you. One. Thank you. Then finally, Big hug. finally, right? Oh, yeah. Yeah, Juan was telling me that he was expecting you. Years we've been in touch. Yeah. Okay. Okay, and again, I hope you have a good night, you, rest Wendy. well, and bye-bye. Thank you. Bye.